Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. ¿Cómo están? Estanque es ganancia. Bueno, a ver, ¿cuántos estamos para ir viendo? ¿Son qué? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15. Bueno, vamos a empezar, ¿qué les parece? ¿Con qué tema estamos ahorita? Vamos con Buenas desprendimiento noches, prematuro. doctor. Con desprendimiento prematuro. Ya proyecto. Excelente, doctora. Claro. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, claro, doctora, adelante. Ok. Bueno, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. El día de hoy voy a hablar sobre desprendimiento de la placenta normoinserta. Ok. Bueno, para empezar, pues vamos a definir qué es el desprendimiento, ¿no? Entonces, diversas literaturas nos dicen que es la separación parcial o completa de una placenta normalmente adherida antes del parto o después de la semana 20 del embarazo. En nuestra literatura de libro Williams nos dice que va a ser la separación prematura de la placenta de implantación normal. Esto, pues, es la segunda causa más frecuente en el tercer trimestre, como ya lo había mencionado el doctor. La primera, pues, vamos a hacer mención de la placenta previa. Y, pues, algunos autores también hacen mención que ocurre desde la semana 24. Bueno, entonces entender que el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta se encuadra en un tiempo, una ventana de tiempo, arriba de la semana 20-24, que es cuando se considera que ya no es aborto. Antes se considera aborto, ¿no? Entonces, de ahí en adelante, hasta antes, ¿sí? De que nuestro bebé nazca, pues, ahí, así. En ese inter, se puede despegar la placenta por múltiples factores. Obviamente se necesita un factor importante, severo, porque recuerden que el título dice de placenta normoinserta, o sea que no tiene patología la placenta, pues, sino que de pronto alguna fuerza, alguna situación hizo que se despegara. Adelante, por favor. Sí, y pues ya dentro de la incidencia que se encuentra, pues vamos a ver que va a ser frecuente en un 0.5% de los casos o en uno de cada 200 partos. Sin embargo, del 40 al 60% de estos van a ocurrir antes de la semana 37 de gestación o también un bajo porcentaje del 14% pues va a ocurrir antes de la semana 32 de gestación. La mortalidad perinatal en este caso es elevada, ya que el 25% de los casos se ve afectada principalmente por la anorexia fetal, la hemorragia fetal y la prematuridad con la que va a ocurrir. Pero a ver. Y pues, No es anorexia, doctora, ¿eh? ¿Cómo sería ahí? Está equivocada esa palabra. ¿Eh? A ver, jóvenes, ¿qué opinan? ¿Qué es la anorexia?
Pues cuando pierde el apetito, ¿a poco el Creo feto? que quiso decir anoxia, ¿no? En vez de anorexia. Perdón. Eso es diferente. El copiar y pegar, pues falla también, doctora, así que por favor, haga sus diapositivas usted, no las copie nada más del rincón del vago, porque sí me las sé. Es anoxia fetal. Acuérdense Sí, que esto es un padecimiento agudo del momento, desprendimiento de prematuro, no es que se despega y el bebé va a estar vivo, no sé, un mes, pues no, este se muere a la hora ya está muerto, pues. Por eso aquí dice, la mortalidad perinatal es elevada. ¿Por qué? Porque se mueren. Si los dejas se mueren. ¿Y de qué se mueren? Pues de la hemorragia, ¿sí? De lo que sería la anoxia fetal, o sea, se ahogan los chamacos, no hay oxigenación porque la placenta no está pegada, se despegó. Y si lograran nacer tranquilo el chamaco, nace prematuro. O sea, puede ser la prematurez un factor y puede fallecer. Obviamente, dice ahí, la posibilidad de que repita el cuadro en otra circunstancia, en otra ocasión, existe. ¿Por qué? Porque si la paciente tiene el factor que desencadenó este problema, lo puede repetir. Un ejemplo, la hipertensión. Si la paciente es hipertensa y no se controla y le vale queso y sigue hipertensa en el siguiente embarazo, pues se vuelve a despegar, ¿no? Ese es un factor para que se despegue, pues. Adelante. Sí, perdón, doctor. Ya pues las posibilidades de repetición pues también se ven en un 5 al 10% y aumentan a un 25% pues en caso de que ya haya habido 2 episodios de este caso. Así es. Adelante. Eh, bueno, dentro de la etiopatogenia que se encuentra, pues aún no se conoce con exactitud la causa pues, de estos factores. Sin embargo, pues hay diferentes factores de riesgo que pues nos van a dar una relación con los defectos pues en todo este proceso. Entre ellos, pues como ya se mencionó el doctor, pues tenemos la hipertensión arterial materna, que pues se ve en el 50% de los casos. Esto pues por la existencia de una persistencia en el endotelio en las arterias espirales, en lugar de que pues exista eh, en el tromboblasto como pues en una gestación normal. Y ya pues aquí las arteriolas placentarias pues van a tener una alteración en su capa íntima y pues van a haber un aumento a la resistencia del flujo. Dentro de otros factores, pues vamos a tener los genéticos. Aquí, pues, algunas literaturas mencionan de diferentes mutaciones en genes, como en el quinto del Ladywin. Y pues también, como ya se ha mencionado anteriormente, pues vamos a tener como factor de riesgo la edad materna, en donde pues se ve mayormente en una edad avanzada, en mujeres alrededor de mayores de 40 años, y pues también si nos vamos a edades tempranas, pues también en mujeres jóvenes, ¿no? Y esto pues va aunado de las carencias nutritivas en caso de las mujeres jóvenes. La literatura hacía mención muchas veces como factor predisponente el, este, el lado socioeconómico. Aquí pues vamos a ver carencias nutritivas de vitamina A, de ácido fólico, de hierro, y pues esto nos va a aunar estados anémicos de la paciente. También puede haber otros riesgos como son los traumatismos. En este caso, pues vamos a hablar que representan un 4% traumatismos abdominales. Y pues se ven principalmente como accidentes vehiculares, también en los casos donde haya o exista violencia de género,
algunas caídas, quemaduras o en ocasiones, pues cuando ocurren diversos tipos de asaltos. Aquí es importante la clínica y la observación hospitalaria que se le va a dar a la paciente, pues hace referencia a alrededor de 24 horas. Ok, entonces vean ustedes cómo los factores de riesgo en la teopatogenia pues son varios. Dentro de ellos, los principales es, realmente esta patología, fíjense bien cómo se encuadra, dice ahí, desprendimiento de prematuro de placenta normoinserta, ojo, uno entendería como normoinserta, como que pues está todo bien, pero generalmente hay un territorio patológico, o sea, hablamos territorio patológico, es que algo tiene la pared donde se va a pegar la placenta, que la placenta está normal, pero el territorio donde se va a pegar es el que está anormal. Y es el problema, pues. Entonces, tenemos, por ejemplo, pacientes con hipertensión arterial. Esto hace que se despeguen las placentas. Edades avanzadas, las mujeres viejas que se embarazan viejas. Son los úteros que ya, como ya dijimos, tienen cicatrices de otras placentaciones. ¿Se acuerdan de eso? Los traumatismos, que eso no tiene que ver con la edad, ¿no? Puede ser una joven que se traumatiza, se golpea, por ejemplo, en un carro, un accidente vehicular. Y obviamente la pobreza, porque tiene que ver con las carencias, ¿no? ¿Carencias de qué? Pues de los territorios, de los elementos que fertilizan el territorio, ¿no? Para que esté bien la pared, pues obviamente necesitamos que esté la vitamina A, la D, todas esas cosas. Bueno, pues cuando falla esto porque no comen bien o pues, no se alimentan adecuadamente, pues obviamente las paredes donde se va a insertar la placenta, pues no son las adecuadas, ¿no? Entonces esas carencias como la vitamina A, ácido fólico, etcétera, nos dan problemas, ¿eh? Adelante. Bueno, dentro de otras causas también vamos a tener la ruptura prematura de membrana. Esta, pues, por los cambios, esto ocurre de forma brusca por los cambios de una presión intrauterina y pues va a estar también relacionada con casos en donde el cordón umbilical esté corto. También vamos a ver las trombofilias, en donde va a haber, pues, donde pueden ser congénitas o adquiridas, y pues van a estar asociadas a estados tromboembolíticos. También también se hace mención de síndrome supino hipotensivo, en donde pues va a haber una compresión de la vena cava inferior y esto aumenta la presión de las venas uterinas. Ok. Y pues, como se ha mencionado, también los hábitos tóxicos pues tienen mucho que ver, en este caso el tabaquismo y el consumo de cocaína. La literatura menciona que pues en el uso de cocaína, pues esta tiende a atravesar la barrera hematocefálica y pues va a causar la reconstricción, dañando pues al feto ya a la placenta. Bueno, de hecho, no se refiere a que atraviesen la barrera hematoencefálica, se refiere a que atraviesen la barrera placentaria. A eso se refiere, ¿no? Porque hematoencefálica, pues, es propia de la madre, daña las neuronas de la mamá y pues se ponen taradas las mamás. No tendría nada que ver con el fetito, pues. Más que todo porque esas cuestiones atraviesan a la situación placentaria y dañan el territorio. A eso se refiere. Bueno, ojo, fíjense cómo menciona la doctora atinadamente algunos agregados, como por ejemplo, los cambios de la presión intrauterina. Cambios de la presión intrauterina tienen que ver, por ejemplo, con los traumatismos, con los esfuerzos, ¿sí? Ejemplo, un esfuerzo inclusive es estornudar, ¿eh? Estornudar es un esfuerzo. El esfuerzo que da, ¿sí? La caja torácica sobre la pared abdominal. Entonces, imaginemos una paciente que se enferma de gripa. Una gripa severa, que no sea COVID, una gripa severa. Que se complique y empiece con tos. Imagínense nada más.
tiene la gripe, que ya nos da un territorio patológico por el cuadro gripal que echa a andar todos los mecanismos de la paciente y le agregamos la tos. Eso es un cambio en la presión intrauterina y extrauterina. Y a la larga te puede despegar la placenta. Entonces vean ustedes cómo una gripa complicada o una gripe complicada puede matar, no por sí la gripa, sino a través de la tos y todo lo que ocasiona con las presiones. Por eso es importantísimo que las pacientes no se enfermen. Es bien complejo esto, ¿sí? Porque la gente dice, oiga, doctor, ¿y qué tal si me da diarrea? Porque así pregunta la gente, pues. ¿Y por qué te tiene que dar diarrea? Ah, porque yo a veces como en la calle. Pues no comas en la calle, ¿no? La misma gente lo hace, ¿sí me entienden? Ahorita, por ejemplo, con los cambios de clima, pues hasta las gripas en su apogeo. Yo ahorita tengo gripa. Y las mujeres embarazadas también tienen gripa. Entonces ese es un problema porque se pueden complicar los cuadros, ¿no? Y es la manera como uno tiene que prevenir estas cosas. Pues ahora, si ya la paciente de por sí ya trae un problema sanguíneo, de alguna discrasia sanguínea, alguna alteración, como dice ahí el punto 7, asociación de estados tromboembólicos, o sea que ya trae la paciente alguna situación de compromiso en alguno de los factores de coagulación, pues obviamente se va a hacer mayor el grado de desprendimiento, sí, que pueda ocurrir. Adelante, doctora, por favor. Sí. Bueno, dentro de la fisiopatología, pues vamos a tener que pues todo va a comenzar con una hemorragia que pues tiende a formar un hematoma. Pues va a pasar la decidua basal y pues la hemorragia pues va a ser ocasionada por una alteración en las arteriolas. Y la formación del hematoma pues nos va a dar principalmente una separación y una compresión, en donde pues nos puede dar una degeneración de la placenta. En estas pues vamos a tener la posibilidad de una coagulación intravascular diseminada, en donde pues vamos a tener en cuenta que a, a mayor presión dentro del espacio intervelloso, pues va a ser mayor el coágulo retroplacentario, como se muestra en la imagen. Claro. También pues aquí ah, hay que tener en cuenta que en un inicio muchas veces no va a haber presencia de síntomas clínicos, sino que se va a ver reflejado posteriormente. También pues esta degeneración pues nos va a tender a causar una necrosis isquémica, y pues la formación del hematoma puede quedar localizado, o pues te puede estar autolimitado, y como pues ya les mencioné, esto nos puede dar poca clínica. Bueno, de hecho, depende obviamente de dónde se encuentre ese desprendimiento. Si es un desprendimiento central, en la parte del centro, puede mantenerse oculto ahí y no dar ninguna sintomatología hasta que de pronto la paciente empieza a tener sintomatología por el tamaño del hematoma. Puede ir haciéndose mayor, 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 y diseca las fibras hacia adentro, o sea, no va a salir para afuera, pues, sino que diseca hacia adentro. Y entonces, al disecar hacia adentro, va a infiltrar todas las capas del útero, el miometrio, el perimetrio, etcétera, y queda infiltrado como un hematoma que está dentro de las paredes, y eso se le llama útero de Cuvalier, que es un útero atigrado, es decir, es un útero al que se le infiltró la sangre, por eso se ve así, como si fueran rayas o puntos, perdón, y entonces se le llama útero atigrado de Cuvalier, Cuvalier se escribe. Es muy importante que lo conozcan porque es una complicación de un desprendimiento prematuro de placenta que no se detectó a tiempo, y permitimos que infiltre las paredes uterinas.
Uno diría, bueno, y pues, ¿cuál es el problema, doctor? Pues nada más se pinta de color rojo el útero y no le va a pasar nada. No, sí le va a pasar. Un útero infiltrado, o sea, un útero de Cuvelier, no se va a contraer. ¿Por qué? Porque pues, la sangre está teniendo ahí sobre el miometrio. Entonces, lo que va a pasar es que va a ser un útero atónico. Y cuando nace el bebé por cesárea de urgencia, etcétera, el útero no se va a contraer y empiezan las hemorragias obstétricas. Entonces, una cosa lleva a otra. Por eso, cuando hay un desprendimiento prematuro de placenta, hay que actuar de inmediato, no dar tiempo a que se infiltre la pared, porque entonces el útero va a acabar afuera, va a acabar tumbado, pues, en histerectomía la paciente. Imagínense la desgracia, ya se le despegó la placenta. Puede ser que al despegarse la placenta el feto muere y todavía le quitan el útero porque tuvo un útero de Cuvelier, pues está más cañón. Por eso hay que saber detectarlos, pues. Adelante, doctora, la que sigue. Y bueno, en las manifestaciones clínicas, pues nos habla principalmente de una triada clínica fundamental, que va a ser el dolor abdominal, la hemorragia y la hipertonía uterina. Y pues, así como lo mencionó el doctor, la intensidad de estas manifestaciones va a ser proporcional al grado de desprendimiento. Tenemos que en un 80% de las pacientes pues, va a haber una hemorragia genital. De este 10% puede presentarse como una hemorragia oculta. Ok. Y pues vamos a entender que esta va a ser dentro de la sangre, que va a ser color oscuro y no coagulada. Sin embargo, pues también se puede presentar sangre roja o con líquidos amnióticos de color vinoso. En la hipertonía uterina vamos a tener que un 50% de las pacientes pues se va a presentar por no tener una relación uterina completa y pues en casos graves van a tener la característica de presentar un útero leñoso y duro, sobre todo pues en la zona de la inserción de la placenta. Ok, muy bien. Y pues en un 60% de las pacientes va a ser característico el dolor abdominal, que pues va a ser una irritación miometrial. También se va a presentar una como extravasación sanguínea Sí. y pues, va a tener una aparición brusca y pues va a ser de evolución variable. En casos leves, digamos, el dolor va a ser intermitente y de difícil diferenciación. Sin embargo, en casos severos, el dolor va a tender a ser agudo, intenso y pues la aparición es de forma brusca. También se hace referencia a que el dolor va a ser sordo, va a estar localizado a nivel de hipogastrio y muchas veces va a tener irradiación diferentes zonas y una de las características que las pacientes llegan a referir es dolor en la porción lumbar. También algunas otras manifestaciones va a ser patrones anormales de la frecuencia cardíaca fetal, como que va a causar sufrimiento fetal, la hipotensión materna y pues como ya les mencioné, el dolor lumbar. También hay asociaciones que hacen referencia a náuseas, vómitos y sensación de mareo. Ok, entonces vean ustedes, pues son bastantes manifestaciones clínicas, pero se entiende que si se despegó la placenta, pues debe sangrar, ¿no? Hacia algún lado, oye. Si el sangrado es en el centro, pues ahí se va a quedar, pero va a haber hipotensión. La paciente se me desmaya, pues se siente débil. Sí puede haber taquicardia porque obviamente hay sangrado adentro. Y obviamente hay cambios en los patrones de la frecuencia cardíaca fetal. Entonces los bebecitos también lo resienten
resienten esa hipotensión severa y empiezan a tener cambios en su patrón, empiezan a tener variabilidades muy altas, ¿sí? O presencias de descensos muy continuos. Y ya sabemos que un descenso, pues obviamente cuando no está, cuando no va de acuerdo con la frecuencia cardíaca arriba, pues obviamente son descensos patológicos, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho este tipo de situaciones, de estar observando los registros cardiotocográficos. Adelante, doctora. Adelante. Sí, bueno, y dentro de la clasificación, pues del desprendimiento, la mayoría, diversos autores hacen referencia a la clasificación de Piaget, en donde vamos a tener cuatro diferentes clasificaciones. El cero hace referencia a una placenta asintomática, en donde se diagnostica pues a realizar el examen de placenta en el alumbramiento. En la clasificación 1 o leve se va a presentar una metorragia escasa, desprendimiento placentario menor al 25%. Va a haber discreta hipertonía, no existen manifestaciones generales y va a ser escasa o nula reperfusión fetal. En el caso de la clasificación 2 o moderado, pues vamos a tener un desprendimiento entre el 25 al 50%. Aquí no va a haber existencia de trastornos de la coagulación. Puede haber sufrimiento o muerte fetal. Y ya en una clasificación 3 o grave, pues va a haber desprendimiento mayor al 50%. La hemorragia que ya se va a presentar pues va a ser importante, ya se va a presentar hipertonía, shock hipovolémico, algunos trastornos de la coagulación y pues complicaciones maternas graves que pueden llevar a la muerte fetal. Adelante, sí. En el diagnóstico, pues vamos a tener diferentes métodos diagnósticos. Primero, pues vamos a tener que hacer referencia en la clínica. Aquí, pues se deben de conocer los antecedentes familiares, el número de embarazos que ya haya tenido la paciente, hacer referencia a la edad y todos los datos que pues se puedan recabar. También se va a observar principalmente los síntomas que pues se presente la paciente. Se debe de hacer una monitorización fetal en donde pues vamos a buscar la dinámica irregular con tono, amplitud y la frecuencia cardíaca aumentada. Y pues esto nos va a dar referencia a que ya hay una alteración en la frecuencia cardíaca fetal, en donde puede pues haber desaceleraciones o un ritmo sinusoidal. También nos menciona el libro diagnóstico por laboratorio, sin embargo, muchas veces no puede ser específico o pues nos generaría dudas, ¿no? En este caso, pues sería importante pues para para hacer el examen completo de la mamá, se hace hemograma completo, se valora la coagulación, el tiempo de protombina, fluorinógeno y el tiempo parcial de protombina. Bueno, de hecho, a ver, miren, tenemos aquí que el diagnóstico es clínico, es con monitorización, o sea, con el registro cartográfico que mencionamos que aparecen descensos, etcétera. Clínico desde el punto de vista de observar que la paciente tiene un útero que se llama útero leñoso, o sea, el útero está duro y le duele, pues, por la sangre infiltrada. Ese es el antecedente. El antecedente también puede ser que se golpeó, chocó el carro, etcétera, etcétera, pues, o la patearon, ¿no? Y desde el punto de vista laboratorial, pues realmente lo que podemos hacer únicamente es ver si la paciente sangró o está sangrando, pues baja la hemoglobina, ¿no? Y entonces tenemos que pedirle a mi paciente una biometría hemática para checar algunos detalles que nos orienten hacia que hay sangrado en algún lado, ¿sí? Prolongación de tiempos de coagulación,
la hemoglobina, etcétera, etcétera, ¿no? Vete para adelante, a ver, porque veo que también tenemos ahí otro factor que es el ultrasonido. Sí, Eh, pues ahí en el está. diagnóstico por... Y el diagnóstico aquí con el ultrasonido, ya vimos que la clínica, ya vimos que el laboratorio, ya vimos. El ultrasonido también es muy importante porque prácticamente es el gold estándar para este tipo de patologías, como lo fue con la otra, la enfermedad anterior que vimos en las clases pasadas. ¿Por qué? Porque aquí lo que yo busco son datos de desprendimiento, es decir, busco coágulos, busco un hematoma, y generalmente en el ultrasonido pues es visible poder estar observando un hematoma, que casi siempre es secundario a algo, ¿no? La paciente dice, no, yo no hice nada, y cuando sigues reinterrogando, pues sí, tuve relaciones, sí, viajé, sí, esto, sí, aquello, ¿no? Entonces, es importantísimo tener la ecografía a la mano, pues porque nos van a reportar presencia de hematomas, si ya sea hematomas agudos o crónicos, dependiendo de la ecorefringencia, de qué tanto está más oscuro o más clarito el ultrasonido, ahí decidimos si es viejo o no es viejo la patología, pues a eso se refiere el diagnóstico por ecografía. Adelante, doctora. Sí, pues la ecografía pues va a ser el gold estándar, principalmente en esta patología. También nos va a ayudar para hacer diagnóstico diferencial. En este caso, pues nuestro primer diagnóstico diferencial va a ser la placenta previa. Eso es. En 30 al 50%, pues vamos a hacer referencia a signos de hemorragia aguda y pues la presencia de hematomas, como ya lo mencionó el doctor, y pues también va a ser útil para el seguimiento que se le va a dar a la paciente. Ok, muy bien, adelante. Bueno, dentro de los criterios que pues podemos encontrar para el uso de esto, de ecografía para este tipo de diagnóstico, pues vamos a encontrar la colección placentaria debajo de la placa coriónica, es decir, entre la placenta y el líquido amniótico, el movimiento o signo de gelatina en la placa coriónica, una colección retroplacentaria, un hematoma marginal oscorreal, el aumento heterogéneo del espesor de la placenta, es decir, a un aumento mayor al 5% en un plano perpendicular, y el hematoma intraamniótico. En este caso, pues es importante no llegar a confundir el espacio retroplacentario con con la imagen hiperecoica que nos va a dar el desprendimiento. Claro, el hematoma puede Por ejemplo, confundirse, pues. en estas imágenes, pues vamos a ver el, el hematoma retroplacentario entre la placenta y el útero. ¿Sí? Entonces, eh, Bueno, y pues sí, está bien, está bien. No cuentas. El, el, lo que buscamos con el ultrasonido son datos de colección de sangre. Es lo que queremos, ¿no? Ya sea que se encuentre, no sé, en la parte central o en la periferia, pero tenemos que buscar esos datos, datos de que hay una colección sanguínea por ahí, ¿no? Y la sangre, pues se va a ver así. El tono es oscuro, se va en negro, pues, como si fuera, pues es líquido que está ahí. Cuando esa sangre se está transformando como en un coágulo grandote, sufre cambios y se va viendo de un tono más blanquecino. Pero bueno, a ver, doctora, ¿qué más traes? bueno, y ya también se pueden emplear otro tipo de métodos, el ultrasonido por Doppler. Eh, al- Ahí encontré que diversos autores hacen referencia a que no es de gran utilidad. Sin embargo, otros pues nos dicen que sí se puede llegar a usar en la valoración de pequeños hematomas y para su evolución, y pues como uso para diferenciar los hematomas de otras imágenes. Es importante que pues aquí no se van a ver vascularizados. Ok, muy bien. Es una característica ultrasonográfica.
Y también pues nos hacen mención de que se puede llegar a usar la resonancia magnética, esto por la sensibilidad y especificidad que, que pueden llegar a presentar. Ok, muy bien. Bueno, dentro de diagnóstico diferencial que vamos a hacer, pues como ya se mencionó en el tema anterior, pues el principal va a ser la placenta previa. También se puede hacer este diagnóstico diferencial con una amenaza de parto pretérmino y una rotura uterina. Eh, en la placenta previa, pues vamos a hacer este uso del ultrasonido para comprobar la presencia de la placenta por delante de la presentación fetal. Dentro de la amenaza de parto pretérmino, pues vamos a tener que observar la dinámica uterina, que pues puede llegar a provocar un sangrado discreto y pues puede llegarse a confundir. Claro. Y pues la ruptura uterina se va a ver principalmente en presencia de un estado de shock, que pues ya va a ser una complicación que va a llegar a presentar la paciente. Va a haber dolor abdominal intenso y aumento de la sensibilidad. Bueno, ¿qué pasa? Nos botaron el... A ver, vuelve a conectar, por favor, que nos faltan todavía. Sí, doctor, yo Ok, entonces ven ustedes el diagnóstico diferencial de estas patologías. Acuérdense que dijimos que las hemorragias en la segunda, perdón, en el segunda mitad del embarazo, pues el diagnóstico diferencial son estas: placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, ruptura uterina, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que hacer estas diferenciaciones, pero generalmente echamos mano de nuestros elementos como laboratorio, rayos X, pero en este caso, en estos casos muy específicos, las patologías de la segunda mitad del embarazo tienen que ver con el ultrasonido. Entonces ahí es importantísimo que ustedes se echen un clavado en el ultrasonido para que aprendan un poquito y vean las características de cada cosa. Cómo se ve un coágulo, cómo se ve la pus, cómo se ve el líquido amniótico, etcétera, etcétera, ¿no? Son cosas que ustedes siguen leyendo sobre esto, pero en general yo les puedo decir que el diagnóstico diferencial es con esas patologías y con el ultrasonido podemos hacer certero el diagnóstico, sin error, pues. El pleito es cómo lo resolvemos, o sea, el tratamiento. Adelante, doctora, a ver si lo traes. este, bueno, dentro de el diagnóstico diferencial, pues en esta tabla les presento los tres principales diagnósticos diferenciales, en donde pues vamos a ver la incidencia de cada uno. El inicio, pues como ya se mencionó, el desprendimiento no incierto va a ser de manera brusca. En el caso de la placenta previa va a ser insidioso y en la rotura uterina va a ser brusco, ¿no? La hemorragia, pues va a ser el desprendimiento normo incierto va a ser interno o mixto. La placenta previa pues va a ser externa. En la rotura uterina pues también va a ser interna o mixta. Dentro del sangrado pues vamos a tener como característica en el desprendimiento normo incierto que va a ser rojo oscuro. En la placenta previa va a ser brillante y en la rotura uterina va a ser roja. También va a haber características como la hipertensión y el shock, en donde
En el desprendimiento va a ser frecuente, en la placenta puede estar presente o no, al igual que en la rotura uterina. Y pues una característica va a ser que en la placenta, en el desprendimiento del incierto, sí va a haber presencia de dolor, y en la placenta previa no va a haber presencia de dolor. Claro, También características del útero, pues del feto, de alguna cicatrización uterina, y pues como ya se mencionó, de la ecografía, que va a ser pues nuestro principal método diagnóstico. muy bien. Bueno, adelante, doctora, a ver el otro. En las complicaciones que se va a presentar, pues vamos a tener un shock hipovolémico, que se va a ver reflejado de un 5 a un 15% de los casos. Esto por la perfusión de los tejidos, donde la paciente va a presentar signos y síntomas como palidez, hipotensión, taquicardia y temblor. En este caso, pues las primeras medidas que se van a tener en cuenta, pues va a ser instaurar la reposición de volumen con solución salina o cristaloides. También puede haber presencia de necrosis isquémicos de órganos distales. Esto debido pues a la presencia de hipovolemia, de la anoxia y depósito de fibrina, y pues puede haber afección en los diferentes de diferentes órganos, como van a ser el riñón, el hígado, la hipófisis, y pues también esto nos puede llevar a la muerte materna. Eso, entonces fíjense con las complicaciones, las más obvias, si está sangrando la paciente, pues son shocks hipovolémicos, ¿no? Es un shock, o sea, al final de cuentas está sangrando, es una hemorragia, pues. Y toda la complicación de la hemorragia lleva un momento en que hay un punto de quiebre en donde si no ustedes la resuelven, después de ese punto de quiebre, o sea que si sigue sangrando, pues, ya no es recuperable. Empieza con una cosa que se llama CID, que es la coagulación intravascular diseminada, que es cuando ya no coagula la paciente y fallece, pues. Entonces, cuando existe la hemorragia, el desprendimiento, hay que actuar rápido, porque corremos el riesgo que la paciente pase esa pequeña fracción, que sería, digamos, el tiempo oro para resolverlo, y no lo resolvimos, la paciente cae en CID por la hemorragia. Y esto nos va a llevar a que la paciente va a morir por una coagulación intravascular. Y ya no vamos a resolverlas, esas ya no se resuelven. Por eso hay que actuar rápido. Y una característica, por ejemplo, lo que menciona la doctora aquí en su diapositiva es, pues hay palidez, hay hipotensión, hay taquicardia, si la paciente está así, pues hay que actuar porque algo está pasando. Se despegó la placenta, ¿no? A ver, ¿qué más hay, doctora? Bueno, y también otra de las complicaciones que ya había mencionado también el doctor hace un momento, pues va a ser el útero de Claudelier, donde pues Couvalier, va a ser doctora, la presencia Couvalier. Y ahí podemos ver claramente ese útero que está en las manos del cirujano, vean cómo está, moradito, ¿no? Como si le hubieran pegado, pues, ese útero atigrado, ¿no? O útero de Couvalier, que no es eso más que la infiltración de la sangre dentro de las fibras musculares, pues, del miometrio, ¿no? Dentro del útero, pues. Esa infiltración hace que el útero, pues, vean cómo se ve, queda moradito azuloso, se llama útero de Couvalier, y estas pacientes prácticamente están condenadas a retiro o a esterectomía, pues retiro de la matriz, porque no se va a contraer y va a continuar la hemorragia. Por eso es que se hace, pues. Adelante, doctora, la que sigue. Otra de las complicaciones que pues que se hace mención es la coagulación intravascular diseminada, Ah, pues ahí está, donde miren, el pues, 6D que acabo de mencionar, ¿no? sí, en donde pues va a haber en un 10% va a haber un desprendimiento severo por la formación de trombos. Esta formación pues se puede dar a través de dos vías, una vía intrínseca que va a ser a través de las plaquetas, y una vía extrínseca en donde va a estar dada por la tromboplastina tisular.
Aquí pues va a ser por la activación de la cascada de la coagulación, en donde va a producir un aumento en el consumo de fibrinógeno y facción, un aumento de productos de degradación de fibrinógeno y una activación de sistema fibrinolítico. Dentro de la clínica, pues en las hemorragias, pues vamos a ver diferentes tejidos lesionados, y pues la sintomatología va a depender del órgano ya que se ve afectado. En este caso, pues, Claro. ejemplos es en la afección cardíaca, pues vamos a tener hipotensión o paro cardíaco. En el pulmonar va a haber una hipoxia, y en el sistema nervioso pues puede llegar a un estado comazo, ¿no? Entonces también vamos a hacer referencia a que el diagnóstico pues va a ser clínico, en donde pues vamos a ver la presencia de hemorragias, el uso de ultrasonido, la determinación de coagulación dentro de 4 a 6 horas, en donde va a haber un aumento de la degradación de fibrinógeno, disminución de las plaquetas y fibrinógeno, y en el tratamiento pues vamos a tener que la evacuación tiene que ser uterina, vamos a hacer uso de la transfusión de sangre y de cristaloides, y pues en dado caso y pues ya como tratamiento pues va a ser el uso de cesárea, ¿no? Ok, bueno, está bien. Adelante. Y pues ya en el tratamiento y manejo pues del desprendimiento vamos a tener que valorar el estado materno y la viabilidad fetal que tenga pues la paciente. En Bueno, estas a pues ver, vamos a aquí hay tener que, aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente, perdón. Fíjense bien, pongan mucha atención. Dependerá el tratamiento de lo que encontremos. Si la paciente tiene un desprendimiento pequeño y todavía le falta tiempo, o sea, está prematuro el bebé, y ese desprendimiento no es capaz de darnos alteraciones físicas en el bebé que podamos demostrarlas, lo dejamos así. No hay que tocarla, no hay que hacer nada, la dejamos así para que el bebé siga creciendo. Pero si hay una cuestión hemodinámica intensa en la mamá que ponga en riesgo su vida, sí hay que actuar. Si existen cambios biofísicos en el feto, también hay que actuar. Y lo dijimos, acuérdense, se le hacen registros autotopográficos para observar. ¿Observar qué? Observar los diferentes calificaciones que nos da el registro en base a la hipoxia. Acuérdense que dijimos que el registro mide la hipoxia, pues, y aquí usted mencionó, doctora, al principio que la hipoxia es un factor. Entonces, es importantísimo que sepan ustedes que dependerá de la edad gestacional, de la sintomatología, que es cómo se va a actuar. Desde no hacer nada hasta una cesárea y o una cesárea histerectomía, si la paciente lo amerita, por el sangrado. A eso se refiere su diapositiva, doctora. A ver, la que sigue. es todo, doctor. Ok, a ver. Entonces, ábrete, por favor, para que nos veamos todos. Bien, esta patología, ven ustedes, esta segunda, porque ya vimos la primera, que es que la primera dijimos que es la placenta previa, esta como desprendimiento prematuro de placenta, también tiene un alto valor porque los fetos pueden fallecer. Sobre todo, fíjense bien que la definición yo les dije que es de la semana 22 para arriba hasta antes de que nazca el feto. Es decir, puede estar en trabajo de parto la paciente y como el feto no ha nacido, ahí entra la definición de desprendimiento prematuro de placenta no inserta. Si se despega la placenta en el trabajo de parto. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta porque la paciente en ese momento, pues puede fallecer en el trabajo de parto. Datos clínicos de hipoxia en el feto con el registro cardiotocográfico. ¿Datos clínicos de qué? De que el útero se está infiltrando por el sangrado. Ya dijimos, un útero leñoso, es un útero doloroso, es un sangrado de color renegrido oscuro, ese es un desprendimiento prematuro de placenta.
Mucho cuidado con eso, porque ahí hay que diferenciar los demás desprendimientos, pero al final de cuentas se actúa así, una cesárea de urgencia. Ojo con eso, ¿eh? Pacientes hipertensas, diabéticas, tiroideas, con un componente de fondo de patología, pueden darnos desprendimientos de placenta. En comparación con otras pacientes que no tienen ningún problema de esos, pues es importante. ¿Sí? Es porque la gente dice, todo va a estar bien, ¿verdad? No, 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 a ver, cálmate. Tú tienes un problema de hipertensión que nos puede pasar esto. ¿Sales? Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta, duda, comentario, bullying? Doc, Mándame, yo tengo una pregunta. dime. En lo de coagulación intravascular diseminada decía que pues ya de ahí la paciente moría, Sí, pero podemos hacer referencia de que el tratamiento, como habían dicho, es una cesárea, pero también puede ser como sustitutos como transfusiones, plasmas frescos, concentrados ya plaquetarios. no la recuperas, Ya no, ya no. Una ni vez que con, el paciente entra en 6D, va a morir. ni con inhibidores también, como Ya no, fíjate. antitrombina o La 6D implica que tendrías que recambiar toda la sangre, completa. Porque esa sangre que tiene la paciente ya no va a coagular. Ya se acabó los factores de coagulación. Entonces la paciente dice, fíjate bien, está la hemorragia, está sangrando, están actuando los factores de coagulación, están la cadena de coagulación en friega. Va a llegar un momento en que se van a agotar los factores. Y si tú no has resuelto, y la paciente sangrando, los factores se acabaron, ese es el punto de quiebre. Aunque tú le eches y le eches y le eches, esa sangre que tiene la paciente ya no va a coagular. ni los del factor 10 entonces. Nada. Tendrías que recambiar toda la sangre. Y ahí está el problema, ¿no? Por eso fallecen las pacientes. Lo ideal es, pues, no llegar a ese punto de quiebre. Ir a actuar antes de, porque si no se te va a pelar la paciente, pues, de todas. Cualquier paciente que sangre, ya sea un balaceado inclusive, ¿sí? O una hemorragia que tengan, el punto de quiebre es cuando ya los factores de coagulación se acabaron. Claro, no lo puedes ver, pero sí lo puedes checar desde el punto de vista bioquímico, pues en una biometría de urgencia, ¿sí? En estudios de urgencia de la sangre, en que le puedes estar pidiendo en ese momento. En lo que uno está operando, otro está sacándole sangre para los estudios rápidos, y checan qué, pues checan los tiempos de coagulación, TP, TPT, factor de coagulación, todas esas cosas que bueno, eso los manejan mejor los hematólogos, pero si ven que ya está en el punto de quiebre, ya ni siquiera le siguen haciendo al cuento, pues. Y no es que la dejen morir, es que la paciente ya entra en 6D y va a seguir sangrando por todos lados. Sangra sobre todo tubo digestivo, que es la que las mata, pues. Empiezan a tener sangrado por la boca, la nariz, etcétera, pues. Ahí mueren. Es triste, por eso hay que evitarlo. Entonces, ojo, ¿cómo lo evitas? Pues controla la hipertensión de la paciente. Si se embaraza hipertensa, pues controla la hipertensión. Si es diabética, pues controlen la diabetes. Si es tiroidea, pues controlemos el tiroides. Si dijimos que es por traumatismo, pues que no se suba a un mototaxi, o a un taxi, o a un camión, que esté en su casa, ¿no? Oiga, no puedo. Bueno, pues es el riesgo, ¿no? Así es el embarazo. Bueno, pues, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Doc, entonces cuando los bebés ya mueren, se llamaría como falla orgánica múltiple. O Bueno, como de si, hecho, al bebé cuando muere no se le llama así, pero a la señora sí, ¿no? A la mamá le ponen eso en los diagnósticos. Una falla orgánica múltiple. Pero el bebé cuando muere, pues es un óbito. El bebé no le puede, no se le pone falla orgánica, pues. El bebé es como un apéndice de la mamá, ¿no? Así. Pues depende de la mamá por la cosa placentaria. La placenta se despegó, pues ya va a morir. Por eso es importantísimo, si se despega la placenta, meter a cesárea rápido para sacar al bebé, porque el bebé queda en hipoxia. ¿Cómo respira? Se está ahogando, pues. ¿Qué tiempo puede durar? ¿3 minutos? ¿5 minutos? Y se muere. Entonces, si detectas el desprendimiento, corre y raja la panza, saca al nene
y resuelve el problema de la mamá, ¿no? Dijeras tú, bueno, ahí se le pueden meter los factores de coagulación, críos, ¿cómo se llaman? Paquetes de plaquetas, lo que sea. Mientras el bebé lo sacaste. Tiene un útero de Cuvalier porque se despegó, pues quítale el útero, porque ese útero no se va a contraer, va a seguir sangrando. Esas son las cosas que hay que hacer de rápido, pero no te puedes tardar mucho, porque si no, pues ya está el punto de quiebre, ¿no? Y se muere el paciente. Así es. Bueno, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Dale, pues, ¿qué tema sigue mañana? Ruptura uterina, ¿no? No, doc, sigue todavía seguimos con anomalías placentarias. Ah, bueno, ok, pues seguimos mañana con eso. ¿Sale? Ok. Bueno, pues, Sí. que estén bien, jóvenes, nos vemos. Igualmente, doctor, hasta mañana. Pásenla bonito, hasta luego, jóvenes. Gracias, doctor. Ay, Hasta Bye. mañana, compañeros. doctora.